de 1810 proclamó su independencia. Bueno, qué importante que podamos explorar algunos datos sobre esta fecha histórica para la región centroamericana. Ayer yo leí algunos documentos que decía de que realmente la fecha del 15 de septiembre solo es una de varios actos que tienen que ver con independencia que ocurrieron incluso antes y después del 15 de septiembre, Carlos. Sí, indudablemente. Recordemos que en el mes de mayo de 1810 se produce el alzamiento insurreccional en el oriente de lo que ahora es El Salvador, específicamente en la zona de San Alejo. Y bueno, también están los levantamientos del 5 de noviembre de 1811, los que hubo en noviembre, diciembre de 1811, en enero de 1814. Después están las tres actas de independencia del año 1823, la de el 1 de julio de 1823, que es la que declara independiente a Centroamérica de México, de España y de cualquier otra potencia del mundo. La independencia, recordemos que no es una fecha, es un proceso, y como proceso hay que entender que en eso intervinieron diferentes actores, no solamente los que nosotros llamamos próceres, sino también hubo mujeres, hubo negros, mulatos, hubo diferentes personas que participaron dentro de ese largo proceso que inicia más o menos en el año 1770 y que, bueno, continuó hasta prácticamente mediados del siglo XIX. Carlos, si pudiéramos hablar de los protagonistas de la independencia, ¿a quiénes deberíamos referirnos? Y de manera muy especial me gustaría que nos hables de las mujeres independentistas, o sobre las mujeres que participaron en este proceso de independencia, porque tú tienes un documento muy extenso, una investigación que además tuviste a bien compartirla con todas las personas a través de la red y que, bueno, cualquiera de nosotros puede tener acceso a ella, justamente de las mujeres de la independencia. Sí, gracias. De verdad es una investigación que se quedó un poco frustrada porque esperaba tener recursos para poder hacer el trabajo mucho más grande, pero logré publicar un folleto que afortunadamente el Instituto Salvadoreño de la Mujer, el ISDEMU, lo publicó y se puede descargar desde varios lugares en internet. Yo quiero destacar en esta oportunidad el nombre de dos personas, de dos mujeres. Una es María Madrid, que tenía 43 años en esa época, era originaria de Tejutla, y la otra es Francisca de la Cruz López, que tenía 30 años y era originaria de Metapán. Ellas fueron las líderes del movimiento insurreccional del 24 de noviembre de 1811 en la entonces villa de Metapán. Ellas condujeron ese movimiento insurreccional en contra de las autoridades de Guatemala. Entonces se dedicaron a secundar el movimiento originado en San Salvador el 5 de noviembre de ese año de 1811. Fueron capturadas, fueron torturadas, fueron procesadas por el Tribunal de Fidelidad en la ciudad de Guatemala y finalmente fueron liberadas en el año 1812. A ellas quiero agregar que hay otras mujeres, Inés Anselma Ascencio de Román y Dominga Fabia Juárez de Reina, que ellas fueron mulatas también de la zona de Metapán y estuvieron involucradas en el proceso de 1811 también. Mujeres como ellas hay montones en la historia de la independencia centroamericana. Lo que pasa es que la forma de escribir la historia las ha negado. Y eso creo que es imperdonable. La historia tiene un rostro de mujer igual que un rostro de hombre. Ese aporte independentista debe ser rescatado. De hecho, hace unos años la Asamblea Legislativa emitió un decreto en el cual se reconoció como mujeres de la independencia a varias de estas protagonistas. Y de hecho creo que es justo recordarlas en una fecha como hoy, 15 de septiembre. Sí, Carlos, también importante, ya que, bueno, estabas comentándonos y compartiéndonos esa información de las mujeres, se me viene también la pregunta, ¿cómo entonces logramos o cómo tú lograste obtener esos registros? Porque me imagino la manera de poder compartir esa información era de alguna manera discriminando hacia la labor que hizo las mujeres en ese tiempo. ¿De qué manera tuviste que escudriñar para poder investigar y llegar a esas conclusiones? Que a mí me parece fascinante, pues, el papel que realizaron estas mujeres que estabas compartiendo esta información con nosotros. Bueno, yo fui a consultar el archivo del Tribunal de Fidelidad en la ciudad de Guatemala
y en los legajos, en los expedientes judiciales, se encuentra muchísima de esta información. Yo creo que podríamos sintetizar el aporte de las mujeres en el proceso independentista en 2 o 3 caracterizaciones. En primer lugar, es muy curioso que eran mujeres tanto de extracción humilde, esclavas o amas de casa, de extracción muy humilde. Igual eran también mujeres de la clase alta, ¿verdad?, que estaban involucradas en el proceso independentista. Algunas de ellas incluso eran sirvientes o sirvientas dentro de las casas de los llamados próceres de la independencia. Otras eran esclavas mulatas dentro de esas casas. Y creo que otro aporte importante es el hecho de que todas ellas eran catequistas. Básicamente estaban adheridas al sistema de la Iglesia Católica y aprovechaban las reuniones de la catequesis para poder comentar aspectos relevantes de los procesos independentistas. En mucho, las mujeres se vieron influenciadas por la Revolución Francesa. La Revolución Francesa transformó a las mujeres en ciudadanas y por tanto era una de las aspiraciones que se buscaba, que el sistema político nuevo que surgiera tras la independencia les permitiera la ciudadanía. Eso no va a pasar de inmediato, van a tener que esperar hasta 1950 para que las mujeres adquieran plena ciudadanía y derecho al voto. Regresando al tema de la independencia y de la fecha en especial del 15 de septiembre, y para ir cerrando, Carlos, un gusto saludarte, Carlos Artiga. Me parece que es un gusto verte. Es importante entonces dejar claro, porque lo hemos venido escuchando mucho últimamente, no es la independencia de El Salvador la que se celebra como tal este día, sino, la firma de un documento que es parte de un proceso que venía tomando mucho tiempo, pero que tiene que ver con la independencia centroamericana, Carlos. Esto es, me imagino, algo elemental para esta fecha comprenderlo, ¿no? De hecho, el acta que se firma en la mañana del sábado 15 de septiembre de 1821 no fue un documento relevante. La verdad es que fue un documento que solamente separaba a parte de Guatemala, Chiapas, Honduras y la provincia o intendencia de San Salvador de España. Pero en esa acta no aparecen reflejados los territorios de Nicaragua, de Costa Rica, y por tanto el acta era parcial, ¿verdad? Era un documento bastante parcial. En ese sentido, yo creo que el 15 de septiembre se volvió tradicional, pero es mucho más importante como documento el acta del 1 de julio de 1823, que es cuando además se funda la Unión Federal, ¿verdad? Las Provincias Unidas del Centro de América, como se le llamó originalmente a esa República Federal Centroamericana. Lo importante, Carlos, en este caso, y creo que es el mensaje que debemos dejar en nuestros amigos y amigas que nos escuchan y nos ven, es que el 15 de septiembre solamente fue parte de un proceso y que esa acta de independencia nos permite independizarnos, no como El Salvador, porque no existía. El Salvador existió a partir de junio de 1824. Lo que se independiza es el Reino de Guatemala, la región centroamericana. Entonces, cuando hablamos de independencia patria, la patria no es El Salvador, es Centroamérica. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Como siempre, cada vez que hacemos enlace contigo se nos acorta muchísimo el tiempo y quisiéramos platicar mucho más. Sabemos que tú tienes un compromiso, pero te agradecemos por haber aceptado este enlace para compartirnos, como siempre, mucho más de nuestra historia. Gracias, Célida, y la verdad es que les hago siempre la invitación a visitar mi página de Facebook, Carlos Cañas Dinarte Profesor, y también mi canal de YouTube que se llama de igual manera Carlos Cañas Dinarte Profesor. Ahí los espero y pues compartamos más cosas acerca del proceso independentista.